Rioja. La cadena de noticias de todos los riojanos. Llegamos a toda la provincia, el país y el mundo con la potencia de nuestros medios. Ingresa al portal más importante del noroeste del país, www.mediosrioja.com.ar. www.mediosrioja.com.ar. Gracias. Está en línea, quiero charlar con él, con un periodista de medios nacionales, como es el caso de Manuel Román, con quien vamos a charlar. Ahí lo estoy viendo en sala Zoom o Meet. Y el tema que quiero consultarle, más allá que obviamente no vamos a escapar a la actualidad, a la realidad que ya he charlado, incluso ayer con Graciela Camaño, días antes con Freddy Storani y con algunos periodistas, analistas, consultores, porque hoy estamos en un momento de análisis después de esta rareza que ocurrió en septiembre en PBA, que fue totalmente distinto a lo que ocurrió el 26 de octubre en la elección donde Milei se fortaleció. Pero hay un escándalo en diputados que tiene que ver con esta adjudicación de Martín Menem, estos 1.600 millones. Lo quiero saludar para no hacerlo esperar y vamos a charlar de esto y mucho más con el querido amigo Manuel. Buen día, José Luis, desde Canal 11 en la capital riojana te saluda. ¿Cómo estamos, Román? Buen día. ¿Qué tal, José Luis, equipo? ¿Cómo están? ¿Cómo están allí por La Rioja? Si te digo bien, me vas a envidiar. Si te digo mal, me vas a tener lástima. Entonces acá andamos, ¿viste? Como decimos mucho los riojanos, acá andamos tirando. Tirando para no aflojar, decían nuestros abuelos. Pero nos sentimos involucrados en esto, mi querido colega y amigo, porque los Menem son nacidos acá, 120 kilómetros donde estoy yo haciendo el programa. Y es una casta de las que el presidente decía que se iba a sacar de encima y terminaron no solamente en La Rioja, sino enquistadas en el país. Y ahora pasa esto, ¿no? Después de Andis, que ahora aparecen nuevos audios, pero igual tenemos, y acá viene la pregunta, una contradicción, porque tenemos un gobierno que venía mal, que se recuperó en octubre, más allá de coimas del 3%, de todo lo que ya conocemos. Se fortaleció, hoy está fortalecido, buscando llevar a la Cámara el tema reforma laboral, penal y otras más. Pero a la vez aparecen este tipo de cuestiones, como que el fantasma de las coimas y de la corrupción no se ha ido, ¿no, Manuel? Sí, es interesante todo lo que sucede. Nosotros, yo, como saben, periodistas de Diagonales, compartimos más que nada información de la agenda política nacional, pero específicamente bonaerense. Y acá en las elecciones bonaerenses, digamos, fue dos caras de la misma moneda. Primero, la elección del 7 de septiembre, desdoblamiento con triunfo amplio del peronismo, y después la otra cara en las elecciones nacionales, en la que la Alianza La Libertad Avanza dio vuelta a la tortilla. Es interesante todo ese fenómeno. En cierto momento se pensaba que, como comentabas, con las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, otros escándalos como los que rodean a Martín Menem, todas esas cuestiones le iban a empezar a pasar factura al gobierno, y ahora, irónicamente, aparecen figuras como Martín Menem más fuertes que nunca en el gobierno nacional, en el Congreso. Martín Menem pasó en julio pasado, cuando se empezaron a conocer algunas de estas tramas de contrataciones, con sospechas de arbitrariedades, licitaciones favorecidas, etc., se empezaba a sospechar su renuncia. Y hoy en día no solo no renunció, sino que está más firme que nunca como presidente de la Cámara de Diputados. Pero todo eso por lo que yo te fundamentaba en la pregunta. Un gobierno que venía con la lengua afuera y que el 26 termina imponiéndose. Entonces es lógico que esto iba a pasar, que se iban a fortalecer todos los actores de este gobierno, que bien reconozco lo que decís y comparto contigo, Manuel. Venían como para no terminar el mandato, como para algunos en diciembre tirar la toalla y presentar la renuncia, ¿o no? Sí, la verdad que esa era la impresión hace tan solo algunas semanas, pero
Viste que dicen que una semana en Argentina son 10 años en algún otro No, lado. olvídate. Es más, una Eh, semana creo que te quedás, que sos muy amplio en el criterio. En la- sí, Hoy sí que se utiliza la frase Maquiavelo, ¿no? En la Argentina la política es el arte de lo posible. claro, exactamente. Eh, acá, lo que en otros países quizás sería sorpresivo, acá de repente pasa por común y corriente. Eh, entonces es un poco difícil predecir qué podría suceder con el gobierno para el futuro y también es muy fácil sorprenderse con lo que pasaba en el pasado y las consecuencias que tiene ahora en el presente. Ujú. En esta investigación que comentaba justamente sobre Martín Menem, nosotros descubrimos que eh, le otorgó son dos adjudicaciones, en realidad es la primera el año pasado y su prórroga, a un amigo suyo, una persona del sector privado, que es casualmente el marido de la nutricionista contratada por él en su empresa. Ujú. Cuestiones como estas le han hecho mella al gobierno en su momento. Comentabas lo de Andis. Martín Menem ya fue noticia en julio por las contrataciones que él ganó a través de su empresa Tech Security, del Banco Nación y de otros organismos públicos nacionales. Y sin embargo, bueno, parece que las cuestiones pasan y sin embargo no hay consecuencias, por lo menos desde el punto de vista electoral. Pero acá hablamos de mucha guita, hermano. A ver, vos te venís a La Rioja de visita y con quien hables y te sientes a hablar, te van a decir que, más allá que a Carlos se lo ha respetado mucho acá, pero también no hay que olvidarse que a Carlos, porque lo votamos los riojanos, no terminó su vida preso, eso también hay que decirlo, pero siempre ha sido una familia que se ha involucrado con la voracidad hacia el dinero. Pero acá hablamos, no sé lo que la investigación de Diagonales, he leído bastante de esto, pero no sé si apuntan al número, ¿no? Porque hablamos de casi 12.000 millones a una sola empresa, ¿no? Esto para que me quede claro. Sí, sí, es a tres empresas esos 12.000 millones de pesos. Si, Ah, si bien. te parece, hago un breve raconto, así la audiencia conoce bien lo que nosotros investigamos. Por favor. Eh, Nosotros primero empezamos investigando, como comentaba, en julio de este año, cuando se conocieron las primeras contrataciones del Estado Nacional a una empresa de Martín Menem que se llama Tech Security, una empresa que otorga servicios de seguridad. Eh, es una empresa que se encarga, por ejemplo, de la seguridad de muchísimos partidos de fútbol de Sí, la Liga Profesional Argentina. ayer la vimos en Eh, Barracas Huracán, por ejemplo, cómo tuvo que claro, intervenir porque quería linchar al árbitro. Sí, sí, claro, que son claro, está es, en es muy famosa Vélez. la empresa. Claro. Ujú, Sí, también en estadios con shows musicales, etcétera. Bueno, ujú. esta empresa es propiedad de la familia de Martín Menem. Él se deshizo de las acciones a su nombre apenas asumió, pero se las pasó a los hermanos, es decir, sigue perteneciendo a la familia Menem. Y ganó desde la asunción de Javier Milei hasta ahora 6.500 millones de pesos en concepto de licitaciones públicas otorgadas por ejemplo, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el Hospital General de Agudos, el doctor René Favoloro y especialmente el Banco Nación. Lo que nosotros descubrimos, además, investigamos, es que algunas de las licitaciones, de las contrataciones que le fueron otorgadas a Tech Security durante los últimos años, después pasaron a ser efectuadas, digamos, por empresas de un colega suyo llamado Nicolás Hassaf. El turco Hassaf, se El lo conoce en turco, el sí, mundo sí, privado. sí, sí, sí. Sí. El turco Hassaf es una persona de perfil bajo, pero, insisto, muy conocido en el sector privado empresarial, que es dueña junto a su familia de dos principales empresas. La Bizantina, una empresa de limpieza, y GPS, una empresa de seguridad también. A Ujú. través de estas empresas se hizo cargo de varias de las licitaciones que fue dejando Martín Menem en su asunción al gobierno nacional. Y en particular nosotros indicamos esto de los 1.600 millones porque esto es una trama que se desenvolvió entre justamente la Bizantina, la empresa del turco Hassaf de limpieza, y la Cámara de Diputados, cuyo titular, como saben, es Martín Menem. A ver, Manuel, te interrumpo para Sí, preguntarte esto, porque por ahí cuando uno investiga se queda desde tal fecha a la actualidad. Quiero que me dejes claro, yo sé la respuesta, pero el entrevistado sos vos, quiero que me dejes claro que todo este patrimonio del turco, de la bizantina, de la otra empresa, es desde la llegada de los libertarios al poder.
Porque si no, nada estaríamos hablando si el tipo ya vendría de cuna de oro, ¿no? Que solamente en este caso puede haber incrementado su patrimonio en algunos milloncitos. Pero todo esto que me estás hablando, la investigación de tu equipo de trabajo, fue desde la llegada del gobierno libertario. O sea, hablo de fines del 23, principios del 24, ¿o me equivoco en esta repregunta? La investigación que realizamos nosotros sobre todos estos montos data específicamente desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Eso no significa que algunas de estas empresas no hayan sido adjudicatarias previamente. Claro. Sin embargo, los montos crecieron exponencialmente desde la asunción de Milei y además se desenvolvió, entonces apareció esta situación de conflicto de intereses. Es interesante esto del conflicto de intereses. En el Estado Nacional y también en muchos de los organismos públicos que adjudican las contrataciones y licitaciones, estas contrataciones violarían el reglamento de muchos de estos organismos. Nosotros hablamos, por ejemplo, del caso del Hospital de Agudos Dr. René Favaloro. En diciembre del año pasado le otorgó una licitación anual a Tech Security, la empresa de la familia Menem, por más de 2.600 millones de pesos. Esa contratación rompe con el propio estatuto del hospital, porque el estatuto del hospital indica que no se puede otorgar contratos públicos, licitaciones, a personas relacionadas con la administración pública o en ejercicio de funciones públicas en el sector nacional. Y Martín Menem cumple con esos dos criterios, es decir, la licitación no se debería haber sido entregada a él, sin embargo sucedió. Y mientras tanto, las licitaciones y contrataciones que no fueron otorgadas a Martín Menem fueron otorgadas a esta persona, el turco Hassaf, un hombre del mundo de las empresas cercano a la familia Menem, y además con vinculaciones específicas a través de, justamente como mencionábamos, la nutricionista de Martín Menem. Pero el turco Hassaf tengo entendido que es amigo casi íntimo de Fernando, ¿no? De ahí llega Sí. el clan Menem, pero en realidad no es directa la relación con Martín, sino con Fernando, o estoy equivocado en eso. No, tenés razón en lo que indicás. Su relación más cercana se ha indicado que es con el hermano de Martín Menem, que es uno de los dueños parciales de todas estas empresas del clan Menem, digamos, ¿no? Porque en muchos casos las empresas son compartidas a través de varios de los hermanos y de la línea de familiares de Martín Menem. Claro, lo decían los Benvenuto en aquella serie de hace muchos años. Lo importante es la familia, ¿no? Claro, la familia es lo primero. La familia es lo Y primero. en este caso, sí, en este caso se utiliza eso como mantra para todas estas contrataciones. Sin embargo, existe un vínculo fehaciente, de hecho, dos vínculos, nosotros lo explicamos en la investigación que realizamos en Diagonales. Fueron develados por un medio llamado El Disenso, medio de investigación, que indicó que la relación más firme entre Martín Menem y Nicolás Hassaf aparece a través de la nutricionista de Martín Menem. Martín Menem es dueño de muchas empresas, ustedes allá en La Rioja lo sabrán, él antes de ser primero legislador provincial y después legislador nacional, fue durante muchos años un destacado empresario. Sí. Y su primera empresa fue una empresa de suplementos nutricionales llamada Gentec. Empresa de la que todavía es propietario del 21% de las acciones. Esta empresa, Gentec, tiene publicado en su página web y en sus registros a una nutricionista que se encarga de las consultas que hacen los clientes a la empresa, de asesoría, digamos, a toda la gente que esté interesada en los suplementos nutricionales. Sí. Y esta profesional, de apellido Díaz García, es justamente la esposa de Nicolás Hassaf. Ahora, de ahí como resumimos nosotros esta investigación, que es que Martín Menem le otorgó los 1.600 millones de pesos a través de la Cámara de Diputados al marido de su nutricionista. ¿Quién es Obert? Obert es el cuñado de Nicolás Hassaf. Pero es el que firma lo que hace la bizantina, ¿lo firma Obert o lo firma Hassaf? La bizantina es ahora propiedad del hermano de Hassaf. Insisto, todo queda en familia. Hassaf fue cofundador de la empresa, ahora la bizantina pertenece a su hermano. Y GPS, la otra de las empresas importantes en esta investigación del turco Hassaf, pertenece, como indicabas, a Oberst, cuñado
de Nicolás Assaf. Sí, estoy viendo la Eh, lista de lo que investigación que hiciste, es impresionante, ¿no? Desde la limpieza de la Cámara de Diputados, a ver, déjame sí. mirar la computadora porque ya no tengo la memoria de hace años, desde la limpieza en la Cámara hasta el Ministerio de Bullrich, hay 500, 600 millones, la ANAC, por acá veía que también están involucrados en Enargás, en la seguridad portuaria, en el Teatro Cervantes, en la ANDI, Sí, en el la INCUCAI, Andis. por favor. Por Sí, 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 favor, es muy qué, importante eso. qué suerte de empresario que tiene, ¿no? Ojalá yo laburaría en 5 medios, llego a mi casa a la 1 de la mañana, duermo como Neusta, ¿te acordás? Le preguntaban cuánto duerme por día, 3 horas, decía Neusta, pobrecito, ¿no? ¿Cómo laburaba? Sí, no, hay distintos tipos distintas formas de vivir en escenarios de crisis. Los que tenemos varios trabajos y bueno, los que se benefician con todas estas contrataciones. Yo quiero insistir en esto. El otorgamiento de todas estas licitaciones y contratos públicos no significa necesariamente que las empresas no sean idóneas, No, si claro, bien no, no, despierta serias no. sospechas al respecto, ¿no? Ujú. Pero sí, Ahora aún entiendo así, por qué termina Martín, rompiendo reglamentos y claro, estatutos. ahora entiendo por qué sortea el salario, ¿no? Es como para Claro. la plata que gasto en el té o en las facturas o en el bizcochito, en algo que como a la mañana cuando desayuno, es nada para ellos. Claro, exactamente. Él, desde que asumió, sortea su dieta como legislador nacional, que debe estar rondando los 4 o 5 millones de pesos de forma mensual. Mm, Pero bueno, mientras tanto, es receptáculo a través mm. de todas estas empresas de él y de su familia y allegados de todos estos millones de pesos de parte del Estado. Manuel, para ir dejándote volver a tu actividad y no sacarte más tiempo, ¿cómo se entiende? A ver, porque ustedes hicieron una investigación y la investigación es como los fierros en el automovilismo, no tiene corazón. Esto es así y no nos importa a quién le pegue y a quién no. Pero esta investigación fría, como todo número, toda estadística o toda investigación, seguramente lleva un análisis de diagonales, tuya propia, que es cómo se puede admitir lo de Andis, lo del 3%, lo del fentanilo, las empresas de Martín en un gobierno donde el presidente Milei llegó con las manos puras, con las manos limpias, como decía aquel periodista de los 90, Corso Gómez, que decía que tenía las manos limpias golpeando la mesa en ante una cámara de televisión. ¿Cómo lo explican ustedes a esta cuestión? Esta es una apreciación personal, yo creo que ahí está uno de los dilemas o de las dicotomías más importantes que acechan el gobierno de Javier Milei. Una persona que llegó desde del mundo de los outsiders, digamos, que llegaba a terminar con todos los curros de la política y sin embargo, no solo como señalabas, se rodeó de muchas personas de trayectoria política interminable, Todos. sino que además después terminó favoreciendo muchos de estos negocios. La semana pasada se levantó el secreto de sumario y se conocieron todos los detalles sobre la investigación que realiza la Justicia Nacional en el caso de las coimas en discapacidad que salpica a Karina Milei. Ahora nosotros comentamos este tema de Martín Menem, también una persona favorecida por Karina Milei. Lo cierto es que yo creo que acá es una de estos escándalos tocan una de las fibras más sensibles del gobierno nacional, que es todo esta, digamos, retórica que desarrolló el presidente desde que asumió y en la campaña, de ir en contra de la casta y favorecer un ajuste a nivel nacional. El ajuste en el gasto de todos estos organismos públicos no se está viendo cuando se trata de adjudicarle contratos a empresas cercanas. Y sí, después las personas de a pie lo sienten, y se sienten en La Rioja, y se sienten en Buenos Aires, y se sienten en todo el país. Mm, Creo que es una de las dicotomías más importantes que presenta el gobierno de Javier Milei. mm, El futuro dirá dónde termina todo esto. Muchos de estos mm, casos están transitando en la justicia. Lo que mm. no sé si es garantía de que tendrá consecuencias, pero bueno, es por lo menos un inicio. Y por último, y ahí te llevo, casualmente como si hubieras adivinado, por ahí venía mi última pregunta, porque investigar y lo hace público. Pero ahora yo pregunto, ¿esta investigación la hiciste pública o tiene un fundamento legal? O sea, ¿la hiciste en tribunales? ¿Vas a presentar algo que tenga que ver con donde involucre a la justicia? No sé si me entendés la pregunta. Sí, en principio esta es una investigación periodística, principalmente porque es mi profesión y yo de judiciales, más allá de que todos los periodistas tenemos que tener un poquito de conocimiento de todo, de judiciales mucho no entiendo.
Lo que no significa que no vaya a terminar en la justicia. Muchos casos así empiezan en investigaciones periodísticas. Claro. Tenemos un historial muy amplio para contar de ejemplos. No es imposible que todo esto se termine anexando, por ejemplo, a la causa que investiga la adjudicación en particular del Banco Nación a Martín Menem, una adjudicación, perdón, por 4.000 millones de pesos en julio de este año. Pero son tramas que recién se están empezando a desenvolver. Perfecto. A ver, perdón. Le quería despedir, pero me dejaste picando ahí. ¿Qué hay Sí. más? ¿Hay más? Como decía la Mole Mole, ¿querés más? ¿Querés más? Esta adjudicación en particular de que menciona el Banco Nación es la que más circulación mediática ha tenido y también está empezando a tener consecuencias en la justicia con una investigación incipiente que ya fue presentada en julio de este año. Ese escándalo, el del Banco Nación, era una adjudicación justamente del Banco Nación, que es dependiente del Estado Nacional, a Tech Security, la empresa de la familia Menem, para prestar un servicio de seguridad privada por 24 meses. El botín total que se llevó la familia Menem es de 3.900 millones de pesos. En su momento esto casi provoca la eyección de Martín Menem de la Cámara de Diputados. No, hoy no. Además, Hoy se aseguró con grampas, con precintos. Hoy está bien porque se lo ganaron. Claro. Se lo ganaron con el voto, Manuel. O sea, ahí no tenemos nada que decir, más allá que hoy descubramos que es la reencarnación de Satanás, pero con el voto lo ratificaron. Acá le robó un diputado nacional al gobierno de La Rioja, con un hombre desconocido, también un empresario de poca monta que tiene una confitería en el centro y que hoy lo vas a ver en la Cámara de Diputados, y le ha sacado un lugar al gobierno actual de Ricardo Quintela. O sea que con esto, más allá de todas estas denuncias que aparecen, entre ellos tu investigación, estos tipos hoy están fortalecidos, así que es un gran dilema ver cómo se sigue y cuál será el comienzo del 24 o antes, cuando empiecen las cámaras a funcionar con la nueva composición, ¿no? Sí. Y reivindicado es la palabra, me parece. Está consolidado de nuevo en el poder. No solo por el electorado, sino también por el propio gobierno. Hay muchas líneas que diría confluyen, pero en realidad se enfrentan en el gobierno nacional, tanto en la Casa Rosada como en el Congreso. Y hoy en día la línea carinista de Karina Milei es la que está ganando. Y de la mano de ella llega Martín Menem y todos estos personajes de los que estamos comentando. Pero se dan el lujo de hacer un tour, no sé si sabías, está haciendo por el interior un tour que se llama el Tour de la Gratitud. O sea, increíble, ¿no? Es como la selección que hubiese ganado en Qatar y después en vez de venir al obelisco hubiera ido a cada provincia a festejar con los formoseños, los chubutenses, los catamarqueños, los riojanos. O sea, increíble. Pero bueno, repito, y esto creo que coincidís ya para cerrar, lo ratificó la gente. Habrá que esperar 2 años para ver si esto se ratifica o si esto termina, ¿no? Sí. Me parece que el pueblo es el que tiene la razón. Veremos después qué sucede con todas estas cuestiones. Felicitaciones. ¿Cómo se llama el sitio? Diagonales es Diagonales, sí. Publicamos muchas investigaciones, así que te agradezco, meto el chivo, cualquier persona que esté interesada. Contame, ¿dónde la encuentro? Instagram, X, Facebook. En todos lados también tenemos un streaming, así que Instagram, YouTube, Twitter y obviamente toda la investigación y con toda la evidencia. Dejar de mostrar la cámara, alguna de la evidencia que la tenemos acá, pero también está toda digitalizada en la web. Claro. La encontramos justamente en diagonales.com. Si tenés que pedir protección para tus investigaciones, Tech Security seguro, ¿no? Sin duda, la mejor empresa. Gracias, amigo. Muchas gracias, compañeros. Un saludo. Chao, Manuel. Hasta la próxima, un abrazo. Bueno, gracias, adiós. Muy clarito, el joven periodista Manuel Román, periodista de Diagonales, que es un streaming, X, Instagram. Estaba revisando algo mientras charlaba con él, las investigaciones que hizo, algunas muy fuertes, ¿no? Que arrancan no ahora, porque haya ganado Milei, ¿viste? Y muchos dicen, tratan de ensuciar de vuelta al gobierno libertario. No. Hay investigaciones de marzo, abril del 2024, del 2025, y hay una, bien dije, no me equivoqué, hay una del 2024, que es de junio o julio del 2024, donde aparece el nombre de Obrecht. Por eso le pregunté quién era este Obrecht, que es cuñado de Hassaf. Hassaf es amigo de Fernando. Fernando es hermano de Martín.
Y Martín es diputado de Milei. O sea, acá uso la gran frase de la filósofa del Libertador Gabriela Fernández. Todo está concatenado. Todo tiene que ver con todo. 11:09. Separando, niños, vamos. Somos Medio Rioja. Medio Rioja. La cadena de noticias de todos los riojanos. De todos los riojanos. Llegamos a toda la provincia, el país y el mundo con la potencia de Intermedios. Ingresa al portal más importante del noroeste del país, www.mediosrioja.com.ar. www.mediosrioja.com.ar. Como Alma el Pena de las 10. Y si usted está con la editorial, después de la editorial va la nota, después de la nota pero va otra eso nota, no quita que usted esté sentado al lado mío. Aunque no me vean, soy como el sol, siempre estoy. Pero después lleva esa que le hacen de allá, no yo no manejo. Acá tengo mis manos, no manejo ninguna cámara, nada, ni un control remoto, ni del aire acondicionado manejo. Le muestran la silla vacía, entonces para y lo mismo que le hicieron a usted las veces que usted se retiró, se mostraban ahí, hacían primeros planos de su silla vacía también. Muy pocas veces. Te he cambiado el turno de castración de la perra mañana para no dejarla sola. Yo le cuento nada más, no se enoje conmigo, yo le cuento las cosas que sucedían. Bueno, ayer me invitó, no sé si usted recibió en 100% fiesta la invitación de los 40 años de Manzana. Ajá. Está difundiendo Jorge Ramírez. ¿Cómo es el tema? Porque justo me hablaron por esa cuestión, le digo, después le cuento. Pero, ¿cómo es el tema? No entendí nada al final. Yo menos. Porque, ¿sabe por qué? Porque primero que no se podía usar. Hay que explicarle a la gente más increíble. O menos para que entienda. Ayer lo escuché y en mis oídos no podía creerlo, ¿no? Claro, hay que explicarle a la gente más o menos para que entienda. El nombre del Grupo Manzana... Jorge Ramírez tiene patentado el nombre. A ver. Por eso, el Supergrupo Manzana, el nombre es de Jorge Ramírez. Es de los Brizuela. Ahora, es de los Brizuela. Bueno, pero lo tiene patentado Jorge. Claro, porque queda de ese triángulo, es como Cacho Nieto con la banda. Bueno, queda del triángulo la del cuestión, gripe. Eso no se discute. El nombre es de Jorge. Ahora, todos los integrantes que eran de Manzana se juntaron y no podían usar el nombre. Por eso pusieron el reencuentro. Las valijas, ¿te acordás? Con los legales. Ahora, bueno, varias veces. la duda que yo tengo. Atendemos y después seguimos. Te quiero contar lo que me invitó Jorge. Se junta Manzana, pero ¿quiénes van? Vamos al teléfono. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? Buen día. Buen día, señorita. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Carlos. Bueno, Carlos, escúchenos por el teléfono para que no se produzca ahí el delay y lo escuchamos. Sí, bueno, ya le bajo un poquito el volumen. Quería hablar, primero felicitarlo a José Luis. Bien, ahí lo está escuchando. Por la entrevista que tuvo recién. Soy el único que me reconoce, la gente me reconoce. Pero déjalo hablar. Déjame aportar. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Hay muchos periodistas, dicen llamarse periodistas, en lo cual he peleado con varios, ¿no? Al aire, y porque realmente creen siempre tener la razón cuando hay un justo reclamo. Estoy hablando, yo he pertenecido hasta hace muy poco en la comisión de esta que se armó entre una taxis y remises para reclamar algo justo, ¿no? Y hay muchos periodistas que realmente hablan en contra del taxi y el remis cuando realmente el reclamo es algo justo.
El sol, como dicen muchos, sale para todos y todos por igual, y todos tenemos derecho a tener un trabajo o un extra. Pero lamentablemente, si las cosas serían como corresponde de parte del municipio, las cosas funcionarían mucho mejor, ¿no? Y cuando un periodista tiene dudas o no conoce bien de dónde parte el reclamo, es lindo, como hace José Luis, que recién tuvo varias, y le preguntó al entrevistado, y se sacó la duda y preguntando dónde estaba el problema. Así se hace, así se trabaja como periodista y así se informa a la población. Sí, pero a ver, no es porque uno sea brillante, porque tiene que preguntar y si hay que opinar algo en contra de lo que es lo socialmente correcto, a mí no me importa. Yo creo que los taxis remises tienen todos sus reclamos, pero yo hoy critiqué que no pueden... Alfaro habló con el programa anterior y dijo, le preguntaron qué pasa si va una ambulancia con él, porque habían cortado cerca del Sanatorio Rioja, cerca del INCOR, cerca del Mercado Luna, cerca del municipio. ¿Qué pasa si una ambulancia va? No, lo siento, tienen que entendernos, o sea, no son empáticos, amigo, ¿me entendés? No hay empatía. Sí, en eso te doy la derecha, tienes toda la razón, pero llega un momento que uno se agota de tanta mentira, de tantas promesas que no son cumplidas por parte del municipio. Pero acá es porque vino una aplicación que nos sorprendió a todos. Carlos, me dijiste, ¿no? Nos sorprendió a todos, hermano. Sí. Y la así dejaron como ver, a ustedes la dejaron venir lo sorprende. Claro. Sí. No, que la dejaron venir a la aplicación y todos protestaron. Después, ¿qué pasó? Los taxis y los remises hicieron Uber. Ya no